En las colinas remotas del este de Texas, donde los bosques de pinos se encuentran con llanuras interminables, hubo una vez una serie de campamentos que prometían salvación a los condenados. Entre 1845 y 1881, más de 300 almas entraron en estos campamentos de redención, buscando el perdón por sus pecados. Solo unos pocos lograron salir con vida. Los sobrevivientes hablaban en susurros de rituales de purificación tan extremos que, en comparación, la muerte parecía misericordiosa. Los investigadores federales que finalmente irrumpieron en estos campamentos en 1881 descubrieron algo mucho más aterrador que el fanatismo religioso: un cementerio secreto que contenía los restos de casi 200 víctimas, cada una con señales de tortura prolongada. Pero lo que encontraron en los libros privados de la familia Damnation sacudiría los propios cimientos de la justicia de la frontera y revelaría una empresa criminal tan elaborada que había operado sin ser detectada durante más de 3 décadas. Esta noche revelamos la historia completa de los asesinos en serie más exitosos en la historia de la frontera estadounidense y la salvación retorcida que ofrecían a los desesperados y a los condenados. Antes de continuar con la historia de la familia Damnation y su reinado de terror disfrazado de salvación, déjame preguntarte algo. Este canal no es para todos, solo para quienes tienen el valor de enfrentarse a los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Si eres de los pocos que pueden soportar historias como esta, pulsa el botón de suscribirte y dime en los comentarios desde qué estado estás escuchando. La verdad que estamos a punto de descubrir pondrá en duda todo lo que creías saber sobre la fe, la justicia y el precio de la redención en la frontera estadounidense. Era el año 1845 y Texas acababa de entrar en la Unión como el estado número 28, después de casi una década como república independiente. La frontera era una extensión inmensa y sin ley, donde hombres y mujeres desesperados huían de su pasado, buscando por igual la redención o la ruina. Era una tierra donde la palabra de un hombre era su garantía, donde la justicia muchas veces llegaba al final de una cuerda y donde el fervor religioso ardía tan fuerte como el sol del verano. A lo largo de los senderos polvorientos que conectaban asentamientos dispersos a lo largo de cientos de millas, empezó a correr la voz sobre 3 hermanos que ofrecían algo valioso a los condenados: salvación inmediata mediante la purificación de la carne. La familia Damnation, el predicador Malachi, el evangelista Cornelius y el profeta Jebodiah había llegado a Texas desde Arkansas a comienzos de 1845, llevando cartas de recomendación de varias congregaciones bautistas y metodistas de todo el sur. El predicador Malachi Damnation medía 6 pies de altura, con ojos grises penetrantes que parecían mirar directo al alma de un hombre. Su cabello negro estaba siempre impecablemente arreglado, y su voz tenía una cualidad de otro mundo que podía hacer llorar como niños a asesinos endurecidos. A los 35 años, era el mayor y el más carismático de los 3 hermanos, capaz de dar sermones que dejaban al público aterrorizado y exaltado al mismo tiempo. El evangelista Cornelius, 2 años menor, tenía una capacidad inquietante para leer la culpa escrita en el rostro de una persona. Podía identificar los pecados concretos de un hombre con tal precisión que muchos creían que tenía poderes sobrenaturales. Su figura delgada y sus mejillas hundidas le daban una apariencia ascética que reforzaba su reputación de visión espiritual. Cornelius se especializaba en lo que los hermanos llamaban extracción de confesiones, haciendo que los pecadores revelaran sus secretos más oscuros. El hermano menor, el profeta Jebodiah, afirmaba recibir visiones directamente del Todopoderoso. A los 28 años, tenía el cuerpo de un herrero, con unas manos enormes que, según él, estaban bendecidas con poderes curativos. Su papel era supervisar los aspectos físicos de la purificación, asegurándose de que cada penitente recibiera exactamente el nivel de sufrimiento que exigían sus pecados. Juntos, establecieron una red de campamentos de redención
en los tramos más desolados del este de Texas, donde los pantanos de cipreses se encontraban con los bosques de pino y la civilización parecía un recuerdo lejano. Desde fuera, los campamentos parecían modestos, tiendas de lona dispuestas en círculos perfectos alrededor de toscas cruces de madera, con un pozo de fuego central donde los hermanos predicaban ante grupos de almas desesperadas. La clientela era exactamente la que uno esperaría en la frontera. Vaqueros que huían de acusaciones de robo de ganado, prostitutas que buscaban escapar de dueños de burdeles brutales, jugadores hundidos en deudas imposibles, asesinos que corrían de la justicia de los vigilantes y desertores, tanto de la guerra con México como de varios conflictos indígenas. Pero los campamentos también atraían a un número sorprendente de ciudadanos aparentemente respetables, comerciantes culpables de fraude, políticos que escapaban de escándalos de corrupción e incluso algunos buscadores legítimos de guía espiritual que habían oído hablar de la reputación de los hermanos por sus transformaciones milagrosas. Los hermanos Damnation predicaban un evangelio duro de purificación inmediata que encajaba con la naturaleza violenta e implacable de la vida en la frontera. El pecado debe arder como paja en el fuego, tronaba Malachi, mientras su voz resonaba entre los pinos y las llamas, bailaban sobre su rostro anguloso. La carne debe sufrir para que el espíritu ascienda a la gloria eterna. No hay atajos hacia la salvación, solo el estrecho camino del dolor que lleva al paraíso. Su reputación por producir transformaciones milagrosas se extendió por todo Texas y por los estados vecinos. Según los testimonios que aparecían con regularidad en los periódicos de la frontera, los hombres entraban en los campamentos como pecadores endurecidos, y salían convertidos en nuevas criaturas, mansos como corderos, puros como la nieve de la montaña, listos para llevar el evangelio hasta los rincones más lejanos de la tierra. Fue en una sofocante noche de agosto de 1847 cuando comenzaron a surgir los primeros informes inquietantes, aunque pocos les prestaron atención en ese momento. Un conductor de ganado llamado Samuel Hartwell llegó tambaleándose al pueblo de Marshall, Texas, apenas con vida y hablando en susurros de terror sobre lo que había visto en un campamento de redención cerca de las misteriosas aguas de Caddo Lake. El aspecto de Hartwell conmocionó a quienes lo habían conocido antes de su viaje espiritual. Antes había sido un hombre robusto, de unos 30 años. Ahora parecía demacrado y envejecido antes de tiempo, con el cabello completamente blanco. Le temblaban las manos sin control y se estremecía con violencia ante cualquier sonido inesperado. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Antes eran de un azul brillante. Ahora tenían una expresión vacía, perseguida, que sugería que había visto cosas que ningún hombre debería presenciar. Su historia era fragmentaria, contada entre ataques de temblores y momentos de silencio catatónico que podían durar horas. Según el pastor local que lo acogió, Hartwell se despertaba cada noche, gritando sobre el pozo de la purificación y los gritos que nunca se detenían. En sus momentos de mayor lucidez, hablaba de haber llegado al campamento buscando perdón por matar a un hombre en una pelea de salón, por una partida de cartas discutida. Me dijeron que el dolor limpiaría mi alma, susurró Hartwell al pastor William Matthews, con una voz apenas audible incluso en el silencio de la iglesia. El hermano Malachi me miró a los ojos y me dijo exactamente lo que yo había hecho. No solo el asesinato, sino cosas que jamás le había contado a otra alma viva. Sabía del dinero que le robé a mi madre antes de salir de Arkansas. Sabía de la mujer que dejé embarazada en Nueva Orleans. Lo sabía todo. Según el relato de Hartwell, el proceso de purificación comenzaba en el mismo momento en que uno llegaba al campamento. A los nuevos penitentes les quitaban todas sus pertenencias, incluida la ropa, y les daban túnicas ásperas de arpillera para ponerse. Después debían confesar no solo el pecado que los había llevado hasta el campamento, sino toda transgresión que hubieran cometido en su vida, por pequeña que fuera. El hermano Cornelius se sentaba frente a ti con ese libro, recordó Hartwell, con una voz monótona, como si recitara de memoria. Anotaba todo lo que decías, y si sospechaba que te estabas guardando algo, el hermano Jebodiah usaba sus dones para ayudarte a recordar. Esas manos suyas
podían provocarte un dolor que ni imaginas. El proceso de confesión podía durar días o incluso semanas, según la sinceridad que percibieran en el penitente. Solo cuando los hermanos quedaban satisfechos de que cada pecado había sido revelado, comenzaba la purificación física. Todo empezaba con un ayuno total, 7 días con nada más que agua, durante los cuales el penitente era obligado a cavar su propia tumba como símbolo de su muerte espiritual. El hambre no era nada comparada con lo que vino después, continuó Hartwell, mientras todo su cuerpo comenzaba a temblar al recordar. Lo llamaban la prueba de fuego, golpes con látigos de cuero que tenían fragmentos de metal cosidos. Cada azote debía representar un pecado concreto arrancado de tu carne, pero seguía durante horas, a veces durante días. Pero la tortura física era solo el comienzo. Hartwell describió entierros rituales en los que los penitentes eran colocados en las tumbas que ellos mismos habían cavado y cubiertos con tierra, dejando solo el rostro al descubierto. Permanecían enterrados durante distintos periodos de tiempo, a veces minutos, a veces horas, mientras los hermanos rezaban sobre ellos y declaraban completa su muerte espiritual. Algunos nunca volvían a salir, susurró Hartwell, con los ojos abiertos por el terror del recuerdo. El hermano Malachi se colocaba sobre las tumbas y declaraba que estaban perfectamente purificados. Decía que habían sido llamados a la gloria. Pero yo vi sus rostros cuando los cubrían. No había paz, solo terror absoluto. Lo más aterrador del relato de Hartwell era su descripción de quienes no sobrevivían al proceso de purificación. Según él, los hermanos sostenían que morir durante la purificación era la bendición suprema, la prueba de que la persona había alcanzado una limpieza espiritual tan completa que Dios la había llamado directamente al paraíso. Tenían una ceremonia especial para los que morían, recordó Hartwell. El hermano Malachi leía la Biblia mientras el hermano Jebodiah cubría la tumba, y luego plantaban una cruz de madera y añadían el nombre de la persona a lo que llamaban el registro de los redimidos. Decían que esas almas eran las afortunadas, que se habían saltado el purgatorio por completo. Las autoridades locales de Marshall desestimaron al principio la historia de Hartwell, tomándola por el delirio de un hombre roto por la culpa y la locura de la frontera. Después de todo, nadie había presentado denuncias por personas desaparecidas, y los hermanos Damnation tenían credenciales impecables. Llevaban cartas de recomendación de iglesias de Arkansas, Luisiana y Mississippi, además de testimonios de familias agradecidas cuyos seres queridos habían sido transformados por su ministerio. El sheriff Tom Bradley, un hombre práctico que ya había visto suficiente violencia en la frontera, se mostró especialmente escéptico. «La frontera está llena de hombres que huyen de algo», le dijo al pastor Matthews. «A mí me parece que Hartwell encontró la religión por las malas y que su mente se quebró bajo la presión. Estos predicadores de avivamiento pueden ser muy intensos, pero el asesinato es una acusación muy seria como para hacerla sin pruebas». El asunto quedó en silencio y al cabo de un mes, el propio Hartwell había desaparecido. Algunos decían que se había ido a California, otros aseguraban que había regresado a Arkansas. El pastor Matthews sospechaba algo más siniestro, pero sin pruebas no podía hacer nada. Los campamentos siguieron funcionando sin interferencias, y su reputación de conversiones milagrosas crecía con cada temporada que pasaba. Pero la desaparición de Hartwell fue solo el comienzo de un patrón que se haría visible durante las décadas siguientes. A medida que los meses se convertían en años, la leyenda de las conversiones milagrosas de la familia Damnation se extendió por todo el sur y más allá. Afirmaban haber salvado a más de 1000 almas, transformando a los criminales más endurecidos en ciudadanos ejemplares que salían a predicar el Evangelio en los rincones más peligrosos de la frontera. Llegaban cartas de testimonio de forma regular a los periódicos de Texas, Arkansas y Luisiana, alabando la obra de los hermanos y describiendo profundas transformaciones espirituales. Los testimonios seguían un patrón sorprendentemente constante. Un pecador desesperado llegaba a un campamento de redención, pasaba por el proceso de purificación y salía convertido en una persona completamente nueva. En cuestión de semanas, sentía el llamado al trabajo misionero en territorios remotos, California, Oregón, las montañas rocosas,
o las profundidades del territorio indígena. Sus últimas cartas a los familiares hablaban de un deseo abrumador de llevar la salvación a los no alcanzados, y a menudo pedían apoyo económico para sus misiones evangélicas. Sin embargo, para quienes miraban con más atención, había patrones inquietantes que sugerían que no todo era lo que parecía. Los campamentos de redención se movían con frecuencia y nunca permanecían más de 6 meses en un mismo lugar. Los hermanos explicaban esto como una respuesta al llamado de Dios para llegar a nuevas poblaciones de pecadores, pero eso hacía casi imposible que las agencias de la ley, ya desbordadas en aquella vasta frontera, pudieran seguirles el rastro. Más inquietantes aún eran los relatos de familias que enviaban a sus hijos o hijas descarriados a los campamentos y, meses después, recibían cartas informándoles de que sus seres queridos habían quedado tan transformados por la experiencia que habían sentido el llamado a la obra misionera en territorios lejanos. A esos familiares no se les volvía a ver ni a oír nunca más, pero los hermanos Damnation siempre tenían una explicación y muchas veces falsificaban cartas para justificar su ausencia. La señora Helena Westbrook, de Nueva Orleans, fue una de las primeras en poner en duda las afirmaciones de los hermanos cuando su hijo Thomas, un adicto al juego cargado de deudas, desapareció después de entrar en un campamento de redención cerca de Shreveport en 1849. Al principio recibió cartas regulares, describiendo su transformación espiritual y su creciente deseo de llevar el Evangelio a California. Las cartas contenían suficientes detalles personales como para convencerla de que eran auténticas, y Thomas incluso pedía dinero para sostener su trabajo misionero. Al principio estaba llena de alegría. Contaría después la señora Westbrook a los investigadores. Thomas iba por un camino oscuro, y esas cartas parecían decirme que había encontrado la salvación. Pero había algo en la letra que me inquietaba. Se parecía a la de Thomas, pero había diferencias sutiles. La forma en que escribía ciertas letras, las frases que usaba. Empecé a sospechar que alguien estaba copiando su estilo. Cuando la señora Westbrook contrató a un investigador privado para localizar a su hijo en California, los resultados fueron profundamente inquietantes. Ninguna de las iglesias o misiones de las zonas donde Thomas decía estar trabajando tenía constancia de él. Las direcciones que daba en sus cartas no existían o estaban ocupadas por personas que jamás habían oído hablar de Thomas Westbrook ni de su supuesta labor misionera. Historias parecidas empezaron a surgir en toda la región. La doctora Elizabeth Thornton, una médica itinerante que había tratado a varios sobrevivientes de los campamentos, empezó a notar un patrón perturbador en sus síntomas. Mostraban señales de un trauma severo. Más tarde declararía ante un tribunal federal. No tenían el rostro sereno de los redimidos espirituales, sino la mirada hueca de quienes habían presenciado horrores imposibles de nombrar. Los pocos sobrevivientes que de verdad regresaban a la civilización sí eran hombres y mujeres cambiados, pero no del modo que afirmaban los hermanos. Hablaban poco, se sobresaltaban con los ruidos repentinos y parecían cargar un peso de conocimiento demasiado terrible como para compartirlo. Lo más inquietante era su negativa casi absoluta a hablar de su tiempo en los campamentos, como si estuvieran atados por algún juramento impío de silencio. La doctora Thornton documentó varios casos que la inquietaron de manera especial. Jacob Miller, un antiguo forajido que había sobrevivido al proceso de purificación, mostraba síntomas que ella solo había visto en soldados que habían presenciado las peores atrocidades de la guerra. Se despertaba gritando sobre el pozo y la ceremonia de ascensión, anotó en su diario. Cuando se le presionaba para que diera detalles, solo decía que algunas formas de salvación tenían un precio demasiado alto. Otra sobreviviente, una mujer llamada Sarah Colby, que había buscado redención después de abandonar a sus hijos para dedicarse a la prostitución, regresó con su familia convertida en una sombra rota de quien había sido. Pasaba horas mirando a la nada, contó su hermana Mary. A veces susurraba oraciones,
pero no eran oraciones normales. Le pedía a Dios perdón por las cosas que había visto, no por las cosas que había hecho. Quizá el caso más revelador fue el del reverendo Peter Hawkins, un ministro metodista que se había ofrecido a observar los métodos de los hermanos Damnation con la intención de incorporar sus técnicas a su propio ministerio. Hawkins había entrado en el campamento como mentor espiritual y observador, no como penitente. Sin embargo, salió tan traumatizado como cualquier otro sobreviviente. Hay formas del mal que se disfrazan de justicia, le dijo Hawkins a la doctora Thornton durante una de sus sesiones. Fui en busca de inspiración para mi ministerio y encontré algo que sacudió mi fe hasta la raíz. Los hermanos no son siervos de Dios, son otra cosa por completo, algo que usa nuestras necesidades espirituales más profundas como armas contra nosotros. Cuando se le presionaba para que fuera más específico, Hawkins solo decía que el verdadero propósito de los campamentos no tenía nada que ver con la salvación, y sí todo que ver con la explotación de los miembros más vulnerables de la sociedad. Se negaba a añadir más, alegando que decir la verdad solo pondría en peligro a otros, que pudieran verse tentados a investigar. El patrón de desapariciones misteriosas y sobrevivientes traumatizados, continuó durante los años 1850 y entró en los 1860, pero el caos de la guerra civil ofreció la cobertura perfecta para las actividades de los hermanos Damnation. Con poblaciones enteras desplazadas y los sistemas de comunicación alterados, resultó todavía más fácil que la gente desapareciera sin explicación. Sin embargo, el final de la guerra trajo nuevos problemas para los hermanos y nuevas oportunidades para quienes buscaban exponer sus crímenes. En la primavera de 1879, casi 15 años después del fin del conflicto, un joven ranger de Texas, llamado Capitán James Morrison, comenzó a investigar informes sobre personas desaparecidas en todo el este de Texas. Morrison era un hombre metódico, con experiencia en inteligencia militar, y notó algo que otros no habían visto, un patrón de desapariciones que parecía seguir el movimiento de los campamentos de redención, como una sombra a lo largo de la frontera. A Morrison le asignaron el caso después de recibir una denuncia formal del senador Charles Whitman, de Luisiana, cuyo sobrino había desaparecido tras entrar en un campamento Damnation cerca de la frontera de Texas. A diferencia de las investigaciones anteriores, realizadas por sheriffs locales con recursos y jurisdicción limitados, Morrison tenía la autoridad y el dinero necesarios para llevar a cabo una investigación completa en varios estados. Aquí hay algo que no encaja, escribió Morrison en su informe inicial a la central de los Rangers en Austin. He documentado más de 60 casos de personas desaparecidas solo en los últimos 3 años, todos conectados con estos campamentos de redención, y eso sin contar los casos de años anteriores, o de otros estados donde los registros están incompletos. La investigación de Morrison lo llevó a entrevistar a decenas de familias que habían perdido el contacto con parientes después de entrar en los campamentos. Las historias eran sorprendentemente parecidas. Los seres queridos buscaban redención en un campamento Damnation. La correspondencia seguía durante varias semanas, describiendo su transformación espiritual, y luego se cortaba de golpe con una carta final en la que explicaban su llamado al trabajo misionero en lugares remotos. Las sospechas del Ranger se hicieron más profundas cuando intentó comprobar esas supuestas misiones. Las cartas enviadas a las direcciones proporcionadas volvían de manera invariable como no entregables. Las iglesias y misiones en los territorios donde los convertidos supuestamente habían ido a servir no tenían constancia de su llegada. Lo más grave fue que Morrison descubrió que varias de las cartas de testimonio supuestamente escritas por familias agradecidas, contenían frases idénticas e incluso los mismos errores gramaticales. Alguien está fabricando estos testimonios, concluyó Morrison en un memorando confidencial dirigido a su superior. La pregunta es si estamos ante un fraude, un secuestro o algo peor. El gran avance de Morrison llegó cuando se encontró con un hombre llamado Tobias Fletcher en una taberna de Jefferson, Texas. Fletcher estaba borracho y divagaba, pero su historia era lo bastante clara como para helarle la sangre a Morrison. Fletcher afirmó que había trabajado como sepulturero y peón general para los hermanos Damnation
durante casi 2 años, a mediados de la década de 1870. Yo creía que estaba ayudando en la obra del Señor, susurró Fletcher, con las manos temblando mientras buscaba su botella. El hermano Malachi me dijo que yo había sido bendecido para ayudar en la purificación de las almas, pero algunas de esas tumbas no eran de adorno, algunas se quedaban llenas para siempre. Él rezaba sobre ellas y declaraba que otra alma había sido salvada para la eternidad, pero yo sabía lo que de verdad estaba enterrado allí abajo. Según Fletcher, sus tareas incluían no solo cavar las tumbas simbólicas usadas en los rituales de purificación, sino también deshacerse de los cuerpos de quienes ascendían durante la purificación. Los hermanos sostenían que esas personas habían alcanzado una limpieza espiritual tan completa que Dios las había llamado directamente al paraíso. Pero Fletcher había visto suficientes cadáveres como para saber la diferencia entre una muerte natural y un asesinato. La forma en que el hermano Jevidia trabajaba con sus manos, continuó Fletcher, bajando la voz hasta casi un susurro. Decía que era sanación, pero yo vi lo que esas manos podían hacer. Podía hacer sufrir a un hombre durante días sin matarlo, sacándole hasta el último dato sobre su familia, su dinero, sus propiedades, y luego, cuando ya tenían todo lo que necesitaban, terminaba el trabajo. Fletcher describió una operación sofisticada que iba mucho más allá de un simple asesinato. Durante largas sesiones de tortura, los hermanos obtenían información detallada sobre los bienes de sus víctimas, sus lazos familiares y sus asuntos de negocios. Luego, usaban esa información para falsificar correspondencia con los familiares, a menudo pidiendo dinero para un trabajo misionero ficticio, mientras daban explicaciones creíbles de por qué el supuesto misionero no podía volver a casa ni reunirse en persona. El dinero seguía llegando, reveló Fletcher. Las familias enviaban fondos para apoyar la labor de sus seres queridos en la predicación del Evangelio. Los hermanos lo tenían montado de tal manera que el dinero pasaba por varios intermediarios y era imposible rastrearlo hasta ellos. Algunas familias siguieron enviando dinero durante años, sin saber jamás que sus hijos e hijas estaban muertos y enterrados en tumbas sin nombre. Cuando Morrison presionó a Fletcher para que diera detalles sobre la ubicación de esas tumbas, el comportamiento del hombre cambió por completo. El terror sustituyó a la fanfarronería del borracho y empezó a mirar alrededor de la taberna como si esperara que los hermanos Damnation salieran de las sombras. «Tienen ojos en todas partes», tartamudeó Fletcher, mucho más sobrio de lo que parecía unos momentos antes. La gente que hace demasiadas preguntas sobre los hermanos también tiene una forma de desaparecer. No debí decir nada. Dios me ayude. No debí decir nada. Fletcher huyó de la taberna aquella noche y nunca volvió a ser visto. Algunos dijeron que había partido hacia California. Otros afirmaban que lo habían encontrado muerto en los pantanos cerca de Caddo Lake. Morrison sospechaba lo segundo, pero Fletcher le había dado suficiente información como para reducir la búsqueda a una zona concreta cerca de la frontera con Luisiana, donde, según los informes, los hermanos estaban operando su campamento más reciente. La información que Fletcher había dado era valiosa y profundamente perturbadora. Armado con esos datos y con un volumen creciente de pruebas, Morrison supo que había llegado el momento de actuar con decisión. Reunió a un pequeño grupo de Rangers de confianza y partió hacia la región cercana a Caddo Lake, donde, según se decía, la familia Damnation estaba operando su campamento más reciente. El viaje los llevó por algunos de los terrenos más remotos y amenazantes de Texas, bosques densos, donde la copa de los árboles bloqueaba la luz del sol, y pantanos de cipreses que parecían tragarse el sonido. El equipo de Morrison estaba formado por otros 3 Rangers: el sargento Bill Crawford, un veterano curtido de las guerras indias; el cabo Miguel Santos, un antiguo vaquero con una capacidad de rastreo sin igual; y el soldado David Thompson, un joven cuyos ojos agudos y nervios firmes le habían dado fama de tirador excepcional. Cada uno había sido elegido tanto por su discreción como por su habilidad. Morrison no podía permitirse que la noticia de la investigación llegara a oídos equivocados. A medida que se acercaban a la zona,
El equipo de Morrison empezó a notar señales inquietantes que sugerían que algo andaba profundamente mal en aquella región. La fauna local parecía extrañamente escasa. Incluso los insectos que normalmente atormentaban a los viajeros en el clima húmedo del este de Texas brillaban por su ausencia. Los pocos colonos con los que se cruzaron les advirtieron que se mantuvieran alejados del lugar, hablando de tierra impía y suelo maldito donde nada crecía como debía. No hay nada natural en ese sitio, advirtió un viejo trampero llamado Ezekiel Marsh, con quien se encontraron en un puesto comercial cerca de Marshall. Llevo 30 años cazando en estos bosques, y puedo decirles que la tierra cerca del lago no está bien. Los animales no se acercan, y los pocos que lo hacen vuelven cambiados, si es que vuelven. La descripción que Marsh hizo del lugar coincidía con los informes que Morrison había reunido de otras fuentes. Varios testigos describían una zona del bosque donde los árboles crecían en formas extrañas y retorcidas, y donde los sonidos normales de la vida salvaje desaparecían. Algunos atribuían aquello a cementerios indígenas o a otras causas sobrenaturales, pero Morrison sospechaba una explicación más común. La presencia de grandes cantidades de materia orgánica en descomposición podía, sin duda, alterar los ecosistemas locales. El grupo levantó campamento a varias millas del lugar donde supuestamente estaba el sitio de redención, con la idea de observar las actividades de los hermanos Damnation antes de dar ningún paso. La estrategia de Morrison era reunir pruebas irrefutables de actividad criminal antes de enfrentarse directamente a los hermanos. Sabía que sus credenciales religiosas y su reputación de hacer buenas obras harían difícil convencer a un jurado sin pruebas aplastantes de sus delitos. En la primera noche, los Rangers oyeron sonidos lejanos que confirmaron sus peores sospechas. Traídos por el viento nocturno desde la dirección del campamento, llegaron los inconfundibles sonidos del sufrimiento humano, gritos, súplicas y lo que parecía ser un canto religioso, en lenguas que ninguno de ellos reconocía. No era el grito de alguien que sufre dolor físico, escribiría después Morrison en su informe oficial. Era el sonido de un alma en tormento absoluto, suplicando una misericordia que nunca iba a llegar. Lo peor era cómo se detenía de golpe y luego volvía a empezar horas después, como si el sufrimiento se prolongara a propósito. Los gritos continuaron de forma intermitente durante toda la noche, a veces acompañados por el sonido de la tierra siendo removida, y por lo que parecía alguna clase de ceremonia ritual. Cuando amaneció, Morrison y sus hombres reunieron el valor necesario para llevar a cabo un reconocimiento preliminar de la zona. Lo que descubrieron en los bosques que rodeaban el campamento pondría en duda todo lo que creían saber sobre la magnitud de los crímenes de la familia Damnation. Tumbas recientes cubrían el paisaje como un jardín macabro, demasiadas como para explicarlas como simples elementos simbólicos de un ritual religioso. Morrison contó más de 60 tumbas que parecían haber sido cavadas solo en el último año, cada una marcada con una simple cruz de madera que llevaba únicamente un número. Pero fue el olor lo que convenció a Morrison de que habían encontrado algo realmente horrendo. A pesar de los aparentes esfuerzos de los hermanos por mantener su terreno de entierro, el inconfundible olor de la descomposición pesaba en el aire húmedo. El soldado Thompson, que había servido como sanitario de campaña durante los conflictos indios, confirmó las sospechas de Morrison. «Ese es el olor de muchos cuerpos, capitán», informó Thompson con gravedad. «Unos recientes y otros viejos. Sea lo que está pasando aquí, lleva ocurriendo mucho tiempo». A medida que los Rangers se acercaban más al propio campamento, comenzaron a oír sonidos que les helaron la sangre. De la tienda más grande salía el sonido rítmico del metal golpeando carne, acompañado por los gritos agonizantes de un hombre y por lo que parecían ser invocaciones religiosas. La voz que pronunciaba aquellas palabras sonaba tranquila, casi conversacional, creando un contraste espantoso con el evidente sufrimiento de la víctima. Morrison comprendió que estaban presenciando una sesión de tortura en curso, probablemente parte del proceso de purificación que Fletcher había descrito. El capitán Ranger se enfrentó a una decisión terrible: intervenir de inmediato y arriesgarse a perder las pruebas necesarias
para exponer toda la magnitud de los crímenes de los hermanos o permitir que la tortura continuara mientras reunían información. La decisión se tomó por él cuando los gritos cesaron de repente, sustituidos por un silencio ominoso que resultaba de algún modo aún más perturbador que los sonidos del sufrimiento. Morrison supo que acababan de presenciar un asesinato y que ya no había esperanza de salvar a aquella víctima en particular. Ahora, su prioridad tenía que ser reunir pruebas y evitar futuras atrocidades. Usando señales con las manos, Morrison desplegó a sus hombres alrededor del perímetro del campamento. Lo que observaron durante las siguientes horas sentaría la base de uno de los procesos penales más importantes en la historia de la frontera. Los hermanos actuaban con la eficiencia de un negocio bien establecido, siguiendo un horario preciso que sugería años de experiencia y perfeccionamiento. Lo que Morrison y su equipo presenciaron durante aquella vigilancia pronto los llevaría más hondo en la investigación, revelando capa tras capa de sofisticación criminal que desafiaba todo lo que creían saber sobre el crimen en la frontera. Documentaron una rutina espantosa que revelaba la verdadera naturaleza de la operación de los hermanos Damnation. Cada mañana comenzaba con lo que parecía ser un servicio religioso legítimo, con cantos de himnos y lecturas de la Biblia. Los recién llegados participaban en esos servicios, probablemente creyendo que habían encontrado verdadera guía espiritual. Pero, a medida que avanzaba el día, la fachada de devoción religiosa iba cediendo poco a poco el paso a algo mucho más siniestro. Comenzaban entonces las sesiones individuales de orientación, durante las cuales el hermano Cornelius obtenía confesiones detalladas de los penitentes. Esas sesiones a menudo duraban horas, y los Rangers podían oír súplicas cada vez más desesperadas desde el interior de la tienda de confesión. El hermano Cornelius tiene un don para saber exactamente lo que la gente oculta, anotó Morrison en su registro de vigilancia, pero empiezo a sospechar que esa visión divina viene de fuentes mucho más terrenales, interrogatorios prolongados, combinados con manipulación psicológica y probablemente tortura. Los hermanos habían perfeccionado un sistema para obtener no solo confesiones, sino también información detallada sobre los bienes económicos de sus víctimas, sus vínculos familiares y cualquier otra cosa que pudiera resultar rentable. Usaban esa información para crear correspondencia falsificada y convincente con los familiares, manteniendo a menudo esas relaciones ficticias durante meses o incluso años después de la muerte de la víctima. El soldado Thompson, que se había colocado lo más cerca posible del campamento, informó haber observado las sesiones de sanación del hermano Jebediah, que en realidad eran sesiones de tortura diseñadas para quebrar la resistencia de la víctima. Tiene una colección de herramientas que haría sentir orgullo a un inquisidor español, susurró Thompson durante una de sus reuniones nocturnas, y sabe exactamente cómo usarlas para causar el máximo dolor sin matar demasiado rápido. Lo más perturbador de la operación de los hermanos era su carácter sistemático. Habían desarrollado claramente sus métodos durante muchos años, perfeccionando sus técnicas para obtener información, falsificar documentos y deshacerse de los cuerpos. El campamento que el equipo de Morrison estaba observando, evidentemente, no era el primero. Mostraba todas las señales de una operación bien establecida que se había repetido muchas veces y en muchos lugares. En la segunda noche de vigilancia, los Rangers presenciaron lo que los hermanos llamaban una ceremonia de ascensión, su eufemismo para asesinato. Un penitente que aparentemente había soportado varios días de tortura fue llevado al centro del campamento, donde el hermano Malachi dio un largo sermón sobre la bendición de la purificación espiritual. Luego, la víctima, apenas consciente y mostrando señales claras de maltrato prolongado, fue liberada ceremonialmente de los lazos terrenales por el hermano Jebediah. No están matando en un ataque de locura religiosa, escribió Morrison en su informe. Esto es asesinato frío y calculado, ejecutado con la precisión de una transacción comercial. Los elementos religiosos son solo decoración, diseñada para dar cobertura psicológica a los responsables y para explicar la desaparición de la víctima. La ceremonia terminó con la víctima siendo enterrada en una de las tumbas numeradas. El hermano Malachi
registró la ascensión en un libro encuadernado en cuero. Los Rangers comprendieron que estaban presenciando el paso final de un proceso que probablemente se había repetido cientos de veces durante las 3 décadas anteriores. Pero el equipo de Morrison también descubrió pruebas de que los crímenes de los hermanos iban mucho más allá del simple asesinato por beneficio económico. Oculto en los bosques que rodeaban el campamento, encontraron lo que parecía ser un taller donde se falsificaban documentos y se planeaban otras actividades delictivas. Los hermanos, evidentemente, habían estado involucrados en todo, desde la falsificación de moneda hasta fraudes que se extendían por varios estados. No estamos tratando solo con asesinos en serie, concluyó Morrison después de revisar las pruebas. Estamos viendo una de las empresas criminales más sofisticadas de la historia de Estados Unidos. Estos hombres han estado usando la religión como tapadera para toda clase de delitos imaginables, y llevan décadas haciéndolo. En el tercer día de vigilancia, el equipo de Morrison fue testigo de algo que los obligó a abandonar su puesto de observación y actuar de inmediato. Una familia de 4 personas, padre, madre y 2 niños pequeños, llegó al campamento buscando purificación familiar, por lo que parecían faltas morales relativamente menores. La imagen de niños siendo conducidos al interior del campamento hizo imposible que Morrison siguiera esperando refuerzos o más pruebas. No podía quedarme mirando cómo unos niños se convertían en víctimas de estos monstruos, explicaría más tarde Morrison a sus superiores. Ya teníamos pruebas suficientes para demostrar su culpa, y teníamos el deber de proteger vidas inocentes. El plan de Morrison era arrestar a los hermanos durante el servicio de la tarde, cuando los 3 estarían juntos y relativamente expuestos. Sin embargo, los Rangers descubrieron rápidamente que la familia Damnation era mucho más peligrosa de lo que habían anticipado. Los hermanos, evidentemente, habían previsto la posibilidad de una intervención de las fuerzas del orden y se habían preparado en consecuencia. Cuando el equipo de Morrison avanzó para efectuar los arrestos, se encontró no solo con los 3 hermanos, sino también con varios cómplices fuertemente armados que se habían hecho pasar por trabajadores del campamento. Lo que siguió fue un tiroteo que duró casi 1 hora y dejó a 2 de los cómplices muertos y al sargento Crawford herido. Durante el combate, los Rangers descubrieron con horror que algunos de los penitentes del campamento habían sido tan completamente quebrados por la tortura que intentaban defender a sus verdugos. Estas víctimas, aparentemente sometidas a lo que más tarde sería reconocido como una forma de condicionamiento psicológico, creían que atacar a los hermanos traería su propia condenación. Nos suplicaban que no hiciéramos daño a sus salvadores, informó el soldado Thompson. Algunos incluso se lanzaron entre nosotros y los hermanos, convencidos de que éramos agentes de Satanás que intentaban impedir su purificación. Fue lo más perturbador que he visto en mi vida. Los propios hermanos demostraron ser adversarios formidables. El hermano Malachi era un tirador excelente que, evidentemente, ya había visto combate antes, mientras que el enorme tamaño y la fuerza del hermano Jevidiah lo hacían peligroso, incluso sin armas. El hermano Cornelius, aunque menos imponente físicamente, mostró una capacidad inquietante para manipular a la gente, incluso en medio del combate, usando tácticas psicológicas para confundir y desmoralizar a los Rangers. El punto de inflexión llegó cuando Morrison logró alcanzar la tienda donde los hermanos guardaban sus registros. Dentro encontró no solo relatos detallados de sus crímenes, sino también pruebas de sus verdaderas identidades. El nombre Damnation era un alias. Los hermanos eran en realidad la familia Blackwood, buscada por asesinato y fraude en Arkansas, Luisiana y Mississippi. Todo en ellos era mentira. Morrison descubrió sus nombres, sus credenciales religiosas, sus testimonios, todo cuidadosamente fabricado para dar cobertura a sus actividades criminales. No eran fanáticos religiosos equivocados, eran criminales de carrera que habían encontrado el disfraz perfecto. Con sus verdaderas identidades al descubierto y sus registros en manos de la ley, la resistencia de los hermanos empezó a derrumbarse. Uno por uno, fueron puestos bajo custodia, aunque no antes de que el hermano Cornelius hiciera un último intento de escapar, tomando como rehén a uno de los niños. El enfrentamiento que siguió
mostró la verdadera profundidad de la depravación de los hermanos. Cuando Morrison intentó negociar la liberación del niño, el hermano Cornelius explicó con calma que el pequeño ya había sido marcado para la purificación y que matarlo sería, en realidad, un acto de misericordia. «Usted no entiende el servicio que ofrecemos», le dijo el hermano Cornelius a Morrison con una calma escalofriante. «Esta gente llega a nosotros rota, pecadora, sin valor. Nosotros damos sentido a sus vidas, permitiéndoles participar en algo más grande que ellos mismos. Morir durante la purificación es el honor más alto que podemos conceder». Fue el soldado Thompson quien puso fin al enfrentamiento con un disparo perfecto que hirió al hermano Cornelius sin dañar al niño. Los cómplices que quedaban se rindieron de inmediato, al parecer reconociendo que su causa estaba perdida. Con la amenaza inmediata neutralizada y los hermanos finalmente bajo custodia, el equipo de Morrison pudo comenzar la tarea sombría de descubrir toda la magnitud de aquello con lo que se había topado. Lo que encontrarían en las horas y días siguientes superaría incluso sus peores expectativas, documentando el alcance completo de sus crímenes. Lo que hallaron en el campamento y en la zona que lo rodeaba superó sus peores expectativas y aportó pruebas de actividad criminal extendida durante más de 3 décadas. El sistema de registro de los hermanos era meticuloso y demoledor. Sus libros contenían información detallada sobre más de 400 víctimas, incluidos nombres, antecedentes, métodos de ejecución y las cantidades de dinero extraídas de sus familias mediante correspondencia fraudulenta. Los registros mostraban que los hermanos llevaban operando al menos desde 1843, 2 años antes de su llegada a Texas. Llevaban los registros como si fuera un negocio, informó Morrison. A cada víctima se le asignaba un número y lo apuntaban todo. ¿Cuánto dinero se robaba? ¿Qué información se obtenía? Incluso qué métodos de tortura resultaban más eficaces para distintos tipos de personas. Es la forma de asesinato más fría y metódica que he visto en mi vida. Las pruebas físicas eran igual de espantosas. La exhumación de las tumbas numeradas reveló los restos de casi 200 personas, la mayoría con señales de tortura prolongada antes de la muerte. Las víctimas iban desde adolescentes hasta ancianos e incluían tanto hombres como mujeres de toda condición social. El examen forense de los restos, realizado por la doctora Elizabeth Thornton y un equipo de expertos médicos traídos desde Austin y Nueva Orleans, reveló la naturaleza sofisticada de los métodos de tortura de los hermanos. Estaba claro que habían estudiado anatomía humana y psicología. La doctora Thornton informó que sus técnicas estaban diseñadas para maximizar el sufrimiento y mantener con vida a las víctimas el mayor tiempo posible. El hallazgo que más impactó a los investigadores fue la evidencia de que los hermanos habían estado experimentando con distintos métodos de tortura prolongada, al parecer buscando desarrollar técnicas de interrogatorio más eficaces. Algunas víctimas mostraban señales de haber sido sometidas a varios métodos de tortura diferentes durante largos periodos, lo que sugería que su sufrimiento había sido utilizado como una forma de investigación. Esto no se trataba solo de sacar dinero o información, concluyó Morrison. Creo que estos hombres obtenían un placer real al causar sufrimiento. El marco religioso justificaba sus impulsos sádicos y, al mismo tiempo, les aseguraba un suministro constante de víctimas vulnerables. El taller que el equipo de Morrison había descubierto aportó más pruebas de la versatilidad criminal de los hermanos. Además de herramientas para falsificar documentos, encontraron placas de impresión para moneda falsificada, objetos religiosos robados que habían sido modificados para usarse en torturas y mapas detallados que mostraban la ubicación de otros campamentos que los hermanos habían operado por todo el sur. Quizá lo más perturbador fue el hallazgo de lo que parecía ser un manual de entrenamiento escrito por el hermano Malaquí, en el que se detallaban métodos para identificar y explotar a personas vulnerables. El manual incluía perfiles psicológicos de distintos tipos de víctimas, técnicas para ganarse su confianza y instrucciones paso a paso para sacar el máximo provecho de cada persona antes de su muerte. Habían convertido la explotación humana en una ciencia, observó la doctora Thornton después de revisar el manual. Cada aspecto de su operación estaba calculado para maximizar las ganancias
y minimizar el riesgo de ser descubiertos. Es un nivel de maldad sistemática que desafía toda comprensión. El alcance de la red de los hermanos quedó claro cuando los investigadores examinaron su correspondencia con cómplices en otros estados. La familia Damnation no había estado operando sola. Formaba parte de una organización criminal más grande que incluía falsificadores, estafadores e incluso algunos agentes corruptos de la ley que habían sido sobornados para mirar hacia otro lado. Pero los crímenes de los hermanos iban mucho más allá de lo que se había descubierto en este único campamento. A medida que la noticia de su arresto se extendió por la región, comenzó a llegar una avalancha de nueva información desde distintos puntos del sur, revelando la verdadera magnitud de la empresa criminal de los hermanos. Llegaron cartas desde todo el sur, describiendo campamentos similares y desapariciones sospechosas que se remontaban a comienzos de la década de 1840. La señora Catherine Phillips, de Mobile, Alabama, escribió a las autoridades, describiendo la desaparición de su esposo en 1852, después de que él asistiera a un campamento de purificación operado por 3 hermanos que coincidían con la descripción de los Damnation. Samuel recibió cartas de nuestro hijo durante casi 2 años después de que se fue al campamento, explicó. Las cartas describían su trabajo misionero en California y pedían dinero para sus esfuerzos evangélicos. Enviamos más de $800 antes de que las cartas dejaran de llegar. Historias parecidas surgieron en Luisiana, Arkansas, Mississippi e incluso en el territorio indio. Empezó a notarse un patrón de campamentos que operaban durante 6 a 12 meses en lugares remotos antes de mudarse, dejando atrás solo relatos vagos de conversiones exitosas y misioneros que habían partido. La investigación reveló que los hermanos habían perfeccionado una forma de explotar los deficientes sistemas de comunicación de la época de la frontera. Al operar en zonas remotas y mover constantemente su base de operaciones, habían hecho casi imposible que las agencias de la ley pudieran seguirles el rastro o conectar desapariciones entre distintas jurisdicciones. Entendían mejor que la mayoría de los agentes de la ley cómo explotar las debilidades de nuestro sistema, señaló Morrison en su informe final. Elegían sus ubicaciones con cuidado, apuntando a zonas donde las autoridades locales estaban desbordadas o eran corruptas, y se marchaban antes de que alguien pudiera reunir un caso contra ellos. Los hermanos también habían cultivado relaciones con funcionarios corruptos, que les daban aviso anticipado de las investigaciones y los ayudaban a establecer sus credenciales falsas. Varios sheriffs, jueces e incluso algunos ministros religiosos acabaron implicados en la conspiración, tras haber aceptado sobornos para proporcionar testimonios favorables o mirar hacia otro lado cuando se denunciaban actividades sospechosas. La dimensión financiera del fraude era asombrosa. Los investigadores estimaron que los hermanos habían sacado más de $50,000 de las familias de las víctimas mediante su esquema fraudulento de correspondencia misionera. Era una suma enorme para la época, que representaba los ahorros de toda la vida de cientos de familias. Pero el daño psicológico iba mucho más allá de la pérdida económica. Familias de todo el sur habían pasado años creyendo que sus seres queridos realizaban una noble labor predicando el Evangelio, solo para descubrir que habían sido asesinados a los pocos días o semanas de entrar en los campamentos. La revelación destruyó no solo a familias individuales, sino a comunidades enteras que se habían sentido orgullosas de apoyar lo que creían que era una importante obra misionera. ¿Crees que los seres humanos son capaces de una maldad tan calculada? Los crímenes de los hermanos Damnation nos obligan a enfrentarnos a preguntas incómodas sobre la propia naturaleza del mal. Comparte tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te ha atrapado como ha atrapado a miles de personas, dale a me gusta y suscríbete para más misterios oscuros del pasado de Estados Unidos. Ahora, continuemos con el ajuste final de cuentas de los hermanos. La acumulación de pruebas y el clamor público por justicia hicieron que el proceso judicial contra los hermanos Damnation se convirtiera en uno de los juicios más seguidos de la historia de la frontera, y rápidamente pasó a ser uno de los casos criminales más sensacionales en la historia de Texas. El tribunal estaba lleno cada día de espectadores, reporteros y familiares de las víctimas que habían viajado desde distintos puntos del sur
para presenciar la justicia. La acusación, encabezada por el fiscal de distrito Robert Maxwell, enfrentó la difícil tarea de presentar pruebas de crímenes cometidos a lo largo de casi 4 décadas y en varios estados. El caso se complicaba por el hecho de que muchos testigos potenciales habían sido asesinados, y gran parte de la evidencia consistía en los meticulosos registros de los propios hermanos. «Señores del jurado», declaró Maxwell en su alegato inicial, «están a punto de escuchar pruebas de crímenes tan atroces, tan sistemáticamente malignos, que ponen en duda nuestras creencias más profundas sobre la naturaleza humana. Los acusados se han hecho pasar por siervos de Dios mientras servían únicamente a sus propios deseos retorcidos de riqueza y poder». La estrategia de la defensa, encabezada por el prestigioso abogado James Worthington, intentó presentar a los hermanos como fanáticos religiosos equivocados, cuyos métodos extremos habían estado motivados por un fervor espiritual genuino, aunque mal dirigido. Worthington sostuvo que los hermanos realmente creían que estaban salvando almas y que cualquier muerte había sido el resultado no intencional de prácticas religiosas excesivamente entusiastas. «Mis clientes son culpables de un celo excesivo, tal vez incluso de negligencia criminal», argumentó Worthington, «pero no son los asesinos a sangre fría que la acusación quiere hacerles ver. Son hombres que se consumieron tanto con su misión de salvar almas que perdieron de vista los límites de la autoridad terrenal». Esta estrategia de defensa se vino abajo rápidamente cuando la acusación comenzó a presentar testimonios de sobrevivientes y a leer fragmentos de los propios registros de los hermanos. La naturaleza metódica de sus crímenes, el seguimiento detallado del dinero y la evidencia de tortura sistemática hicieron imposible mantener la ficción de una motivación religiosa. El propio testimonio del hermano Malachi resultó especialmente perjudicial para la defensa. En lugar de mostrar arrepentimiento o alegar una justificación religiosa, habló con un orgullo frío sobre la eficiencia de su operación y sobre su éxito al evitar ser descubiertos durante tantos años. «Prestábamos un servicio que la sociedad necesitaba, pero que no estaba dispuesta a reconocer», declaró Malachi con una calma escalofriante. «La frontera está llena de personas rotas, sin propósito, sin valor, sin esperanza. Nosotros dimos sentido a sus vidas vacías, permitiéndoles contribuir a algo más grande que ellos mismos». Cuando la acusación le pidió que explicara la tortura y el asesinato, la respuesta de Malachi dejó impactados incluso a los reporteros judiciales más experimentados. «La muerte es inevitable para todos los hombres. Nosotros simplemente nos aseguramos de que estas muertes concretas sirvieran para algo útil. El dinero que sacábamos apoyaba un trabajo importante que estas personas jamás habrían podido realizar por sí solas». El hermano Cornelius se mostró igual de arrepentido durante su testimonio. Describió en detalle sus métodos para obtener confesiones e información financiera, hablando como si estuviera explicando un modelo de negocio exitoso, en vez de confesar tortura y asesinato. «La gente quiere confesar», explicó con total frialdad. «Llevan una culpa que envenena sus almas y agradecen la oportunidad de descargarse. Mi don consistía simplemente en saber cómo ayudarlos a vencer su resistencia natural a contar toda la verdad». El testimonio del hermano Jebediah fue quizá el más perturbador, pues describió sus métodos de tortura con el entusiasmo de un artesano hablando de su oficio. «El dolor es un maestro», explicó. «Arranca las apariencias y revela la verdad. Mis manos fueron bendecidas con la capacidad de aplicar exactamente la presión necesaria para lograr el resultado deseado». La acusación reforzó su caso con el testimonio de la doctora Elizabeth Thornton, que ofreció una declaración médica experta sobre las lesiones de las víctimas y la naturaleza sofisticada de los métodos de tortura utilizados. «Estos hombres habían estudiado claramente anatomía humana y psicología», declaró. «Sus métodos estaban diseñados para maximizar el sufrimiento y mantener con vida a las víctimas el mayor tiempo posible. Es el trabajo de expertos, no de fanáticos religiosos». El testimonio más poderoso vino del pequeño grupo de sobrevivientes que habían vivido el proceso de purificación de los hermanos. Estos testigos ofrecieron relatos en primera persona sobre la tortura,
la manipulación psicológica y el asesinato sistemático que habían presenciado durante su tiempo en los campamentos. Samuel Hartwell, el conductor de ganado cuyo testimonio de 1847 había despertado por primera vez las sospechas sobre los campamentos, fue llamado nuevamente a declarar a pesar de su evidente trauma psicológico. Su descripción del proceso de purificación dio al jurado una comprensión detallada de cómo operaban los hermanos. No querían solo matarnos, declaró Hartwell, con la voz apenas audible en la sala abarrotada. Querían quebrarnos por completo primero, cuerpo, mente y espíritu. La tortura no era solo para sacar información, disfrutaban viéndonos sufrir. Otros sobrevivientes confirmaron el relato de Hartwell y aportaron más detalles sobre los métodos de los hermanos. Rebecca Marsh, una antigua prostituta que había sobrevivido 3 semanas en un campamento, describió cómo los hermanos usaban la manipulación psicológica para quebrar la resistencia de sus víctimas. Te decían que tu sufrimiento era necesario para tu salvación, declaró. Hacían que te sintieras agradecida por la tortura, convencida de que la merecías. Cuando terminaban contigo, llegabas a creer que morir sería una misericordia, y que creerlo te convertiría en una de las bendecidas. Quizá aún más perturbador fue el testimonio de Jacob Wheeler, un antiguo cómplice que había ayudado a los hermanos en sus operaciones de falsificación antes de desarrollar conciencia y escapar. Wheeler aportó detalles internos sobre el alcance de la empresa criminal y la planificación a largo plazo de los hermanos. Lo tenían todo planeado, declaró Wheeler. Sabían exactamente cuánto tiempo podían operar en cada lugar antes de que crecieran las sospechas, y tenían rutas de escape preparadas para cada campamento. Incluso tenían planes de contingencia para saber qué hacer si la ley se acercaba demasiado. El testimonio de Wheeler reveló que los hermanos habían estado planeando ampliar sus operaciones a California y Oregón, donde la fiebre del oro había creado nuevas poblaciones de personas desesperadas que podían resultar vulnerables a sus engaños. Veían la migración hacia el oeste como una oportunidad de negocio, explicó. Toda esa gente viajando hacia el oeste con dinero y sin lazos familiares que pudieran rastrearlos si desaparecían. Uno de los momentos más impactantes del juicio llegó cuando la acusación reveló las verdaderas identidades y los antecedentes criminales de los hermanos. Los registros judiciales de Arkansas mostraron que los hombres que se hacían llamar la familia Damnation eran en realidad Jacob, Cornelius y Josiah Blackwood, hermanos buscados por asesinato y fraude desde 1841. Los hermanos Blackwood habían empezado como estafadores en Little Rock, Arkansas, antes de pasar a crímenes más graves. Su primer asesinato conocido ocurrió en 1842, cuando mataron a un rico comerciante que había descubierto sus actividades fraudulentas. En lugar de enfrentarse a la justicia, huyeron hacia el oeste y asumieron las identidades de ministros fallecidos, cuyas credenciales habían robado de una iglesia incendiada. Todo lo relacionado con sus personajes religiosos era una ficción cuidadosamente construida, reveló el fiscal Maxwell ante una sala atónita. Estudiaron prácticas religiosas legítimas y su terminología lo bastante bien como para engañar incluso a ministros experimentados. Toda su identidad como la familia Damnation era un disfraz elaborado para dar cobertura a sus actividades criminales. La revelación explicó muchas de las inconsistencias que habían inquietado a los investigadores durante años. Las extrañas interpretaciones que los hermanos hacían de la doctrina cristiana, su renuencia a relacionarse con otros ministros y su constante movimiento entre lugares cobraban pleno sentido cuando se entendían como el comportamiento de criminales que mantenían identidades falsas. La evidencia también reveló que uno de los hombres que se hacía llamar Jebediah Damnation no estaba realmente emparentado con los otros 2 hermanos. Los registros judiciales mostraron que Jebediah era en realidad Walter Grimm, un antiguo soldado que había sido expulsado del ejército por brutalidad contra prisioneros durante la guerra con México. Grimm se había unido a los hermanos Blackwood en algún momento de finales de la década de 1840 y había demostrado ser tan valioso para sus operaciones que lo incluyeron en su identidad familiar falsa. Después de deliberar durante menos de 3 horas,
El jurado emitió veredictos de culpabilidad en todos los cargos para los 3 acusados. La evidencia había sido tan contundente y los crímenes tan atroces que no existía ninguna posibilidad real de absolución. El juez Harrison Caldwell, un hombre severo que había presidido numerosos casos de justicia fronteriza, dictó sentencias que reflejaban la naturaleza sin precedentes de los crímenes. En mis 30 años en el estrado, declaró, nunca me he encontrado con un mal de una naturaleza tan sistemática y calculada. Sus crímenes representan no solo asesinato y fraude, sino un ataque contra los propios cimientos de la sociedad civilizada. Jacob Blackwood, el hermano Malachi, fue condenado a muerte en la horca por 17 cargos de asesinato en primer grado. Cornelius Blackwood, el hermano Cornelius, recibió la misma sentencia por 12 cargos de asesinato y numerosos cargos de fraude y tortura. Walter Grimm, el hermano Jebediah, fue condenado a muerte por 23 cargos de asesinato, lo que lo convertía en responsable de más muertes confirmadas que cualquiera de sus 2 compañeros. Las sentencias se ejecutaron el 15 de noviembre de 1882 ante una multitud de más de 2.000 espectadores que habían viajado desde todo Texas y los estados cercanos para presenciar las ejecuciones. Incluso en la horca, los 3 hombres no mostraron ningún remordimiento por sus crímenes. Las últimas palabras de Jacob Blackwood fueron propias de la arrogancia que había mostrado durante todo el juicio. Dimos sentido a vidas sin sentido y propósito a muertes sin propósito. La historia justificará nuestros métodos, aunque la sociedad actual no tenga la visión suficiente para entenderlos. Walter Grimm habló el último, y su declaración final hizo correr un escalofrío entre la multitud reunida. Hay otros como nosotros ahí fuera. No fuimos únicos. Solo fuimos más exitosos que la mayoría. La frontera cría depredadores, y siempre habrá quienes sepan explotar a los desesperados y a los condenados. El caso Damnation se convirtió en un punto de inflexión para la ley en la frontera, dando lugar a nuevos requisitos para las organizaciones religiosas que operaban en zonas remotas, y a una mayor cooperación entre agencias de la ley de distintos estados. El caso también puso de relieve la vulnerabilidad de las poblaciones aisladas y la necesidad de mejores sistemas de comunicación para rastrear actividades criminales a través de distintas jurisdicciones. La doctora Elizabeth Thornton usó su experiencia en este caso para escribir uno de los primeros estudios completos sobre psicología criminal centrado en los métodos que usan los asesinos sistemáticos para identificar y explotar a víctimas vulnerables. Su trabajo se convirtió en una base para los modernos programas de perfil criminal y defensa de víctimas. El impacto económico de los crímenes de los hermanos fue mucho más allá de sus víctimas directas. Familias de todo el sur que habían estado enviando dinero para sostener un trabajo misionero ficticio terminaron arruinadas. Varias comunidades que se habían sentido orgullosas de apoyar lo que creían que era una importante obra evangélica quedaron devastadas al descubrir que sus aportaciones habían estado financiando asesinato y tortura. El capitán James Morrison fue ascendido a mayor y puesto al mando de una nueva fuerza de tarea multiestatal diseñada para investigar organizaciones criminales que operaban a través de las fronteras estatales. Su enfoque metódico en la investigación Damnation se convirtió en un modelo para investigaciones criminales complejas en todo el oeste de Estados Unidos. Los lugares donde habían estado los campamentos de los hermanos quedaron en gran parte abandonados, evitados por los habitantes locales que creían que la propia tierra había sido maldecida por las atrocidades cometidas allí. Incluso hoy, más de un siglo después, se dice que algunas de las zonas remotas del este de Texas, donde operó la familia Damnation, están embrujadas por los espíritus de quienes buscaron salvación y solo encontraron horror. La historia de la familia Damnation nos obliga a enfrentarnos a verdades incómodas sobre la naturaleza humana y sobre el potencial de maldad que existe dentro de una sociedad
aparentemente civilizada. Sus crímenes fueron posibles no solo por su propia depravación, sino por un sistema social que no logró proteger a sus miembros más vulnerables. Los hermanos tuvieron éxito durante tanto tiempo porque entendían cómo explotar las grietas de la sociedad fronteriza, la mala comunicación entre jurisdicciones, la falta de voluntad para investigar la desaparición de marginados sociales y la suposición general de que las actividades religiosas eran, por naturaleza, benévolas. Convirtieron los mejores impulsos de la sociedad, la fe, la esperanza y el deseo de redención, en armas contra las mismas personas que más necesitaban protección. Quizá lo más perturbador sea la comprensión de que los hermanos Damnation no fueron aberraciones ni anomalías, sino productos de un sistema que creó las condiciones perfectas para ese tipo de conducta depredadora. La combinación de aislamiento, desesperación y debilidad de la ley en la frontera generó oportunidades que inevitablemente fueron explotadas por quienes estaban dispuestos a abrazar el mal absoluto. Su historia sirve como un recordatorio permanente de que el mal a menudo lleva la máscara de la rectitud y de que los depredadores más peligrosos son aquellos que explotan nuestras necesidades espirituales y emocionales más profundas. En un mundo donde la gente busca sentido, propósito y redención, siempre habrá quienes estén listos para ofrecer una salvación falsa a cambio del precio más alto. La familia Damnation afirmaba ofrecer salvación a los condenados, pero al final demostró que algunas formas de condenación son mucho peores que cualquier pecado que sus víctimas hubieran cometido. Su legado está escrito en tumbas sin nombre, esparcidas por la frontera estadounidense, como testimonio de las profundidades del mal humano y del precio de la confianza mal puesta. ¿Qué opinas de este oscuro capítulo de la historia de la frontera estadounidense? ¿Crees que una maldad tan sistemática podría existir en nuestro mundo moderno? ¿O los hermanos Damnation fueron producto de su tiempo y su lugar? Deja tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te ha resultado tan escalofriante como a miles de otras personas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, porque la frontera estadounidense guarda muchos más secretos oscuros esperando ser descubiertos. Comparte este video con alguien que aprecie las sombras de la historia. Y recuerda que, a veces, el mayor mal llega disfrazado de salvación. Hasta la próxima, mantente alerta ante quienes quieran explotar la fe para sus propios fines retorcidos. Gracias, Promeror.